instantes. ¿Cómo están? Espero que estemos todos bien de salud. Estamos un poquito de frío, como todos los días que estamos ahora, en época de invierno, pero con las cálidas ganas de aprender. El día de hoy nos toca nuestra última sesión, donde vamos a estar en esta semana sincrónica. Y hemos venido desarrollando todo este contenido que nos hemos programado de lo que son las estrategias educativas y hemos ido viniendo dentro de este campo de lo que es el trastorno del espectro autista, ya conociendo específicamente en cada área de desarrollo y en cada nivel qué estrategias se las puede ir brindando. Y también vamos a ir viendo el día de hoy la segunda parte, que es también fundamental, en la cual nos habla acerca de las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones curriculares son parte fundamental de nuestra planificación educativa y donde nosotros plasmamos más que todo este conocimiento, todo este bagaje de estas estrategias técnicas dentro de un contexto más que todo teórico, ¿no? Donde nosotros podemos tener esta oportunidad de decir y mencionar y mostrar los productos de todas estas aplicaciones que tenemos que hacerlo dentro del aula o dentro, como habíamos visto también, dentro de una unidad, dentro de una comunidad educativa, porque no nos olvidemos que para hablar de un espectro autista o de cualquier tipo de discapacidad, tenemos que hablar de una integración, hablando desde el punto de vista integrador, donde tenemos que hablar con la familia, tenemos que hablar con otros especialistas, tenemos que hablar con los estudiantes, tenemos que hablar con los padres de familia, con los colegas, con el área administrativa y hasta con entidades más superiores, ¿no? Un distrito. Todos ellos hacen esta comunidad, la cual nos va a brindar un apoyo para que nosotros podamos trabajar con cualquier tipo de niños o estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad o presenten algún tipo de necesidad educativa, ¿no? Bueno, entonces, sin más que decir y más preámbulos, vamos a ir dando inicio, porque este tema de las adaptaciones es un tema muy bonito. También es un tema que espero que ustedes ya tengan alguna base para que podamos ir fortaleciendo también sus conocimientos y si no es así, también vamos a brindarles y toda la información que se puede brindar en este corto tiempo que también que tenemos, ¿no? Pero que he buscado la manera de integrar y de sistematizar toda esta información para generar un conocimiento básico acerca de qué son las adaptaciones, también buscar cuáles son los tipos de adaptaciones, en qué se pueden hacer las adaptaciones y luego entrar específicamente a lo que es nuestra área que estamos ahora desarrollando un conocimiento que es el TEA, el del espectro autista, en el cual vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que plantear estas adaptaciones dentro de este ámbito. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna consulta, entonces podemos ir dando inicio a nuestra presentación del día de hoy. Nuestra sesión 3, hablando ya de lo que son adaptaciones curriculares. En el ámbito
Bien, entonces vamos a compartir nuestra presentación del día de hoy. Y nos vamos a la sesión 3, donde vamos a empezar con adaptaciones curriculares. Específicamente, como les digo, del ámbito general, llegando al ámbito más específico. Vamos a ir bueno, recapitulando un poco algo que nosotros conocemos, ¿no? Estas adaptaciones curriculares ya vienen ligadas a una normativa legal en la que se enmarca todo lo que es la educación. Nosotros conocemos que esta legalidad está normada dentro de lo que es la ley Avelino Signani, la que nos brinda estas normativas, estos lineamientos, más que todo para cada uno de los niveles. Dentro de lo que es la educación inclusiva, podemos mencionar que uno de sus lineamientos más que todo nos menciona que es el conjunto de orientaciones educativas, definiciones, principios y criterios de organización, ¿no? Dentro de la educación inclusiva, que direccionan más que todo la planificación, ejecución y evaluación de los procesos educativos que vienen ya con este enfoque inclusivo a través del desarrollo de una educación para la que es la atención oportuna y pertinente a la diversidad poblacional que tenemos, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones en todo el sistema educativo plurinacional. ¿Qué nos quiere decir todo este contenido de los lineamientos? Nos enmarca en todo esto que nosotros no solamente ahora tenemos que ver el TEA, también vamos a encontrar diferentes tipos de discapacidades dentro de nuestro ámbito educativo, así también como las dificultades o algunas necesidades que se vienen presentando y que en estos tiempos, como bien lo hemos recapitulado todos los momentos, ya están siendo bien consideradas dentro de nuestro ámbito, ¿no? Ya están siendo reconocidas, ya existe lo que es diferentes instrumentos que nos permiten una observación directa y en base a esta poder definir que estos estudiantes necesitan algún tipo de intervención donde se les pueda brindar algún diagnóstico. Pero a la población de la educación especial se refiere más que todo a estos tres ámbitos, ¿no? A las personas con discapacidad, que son aquellas personas que por sus características biopsicosociales, más que todo, requieren estos apoyos permanentes. Esto es muy interesante que tengamos claro en lo que es un apoyo permanente o es un apoyo momentáneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquellas personas con discapacidad requieren de un apoyo que es continuo, ¿no? Para desarrollar estos procesos educativos en dos tipos de modalidades que bien conocemos. Una de ellas sería la modalidad directa y en otra la modalidad indirecta, que cada una de estas también tiene sus propias características. Hablando de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, estos estudiantes que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje dentro de las áreas curriculares del contexto educativo. Algo también que fuera un poquito de fuera de nuestro ámbito, que es el TEA, estas dificultades vienen más bien acompañadas ahora también de un fortalecimiento de lo que es la identificación, ¿no? El hecho de saber que antes también nuestros estudiantes tenían muchísimas dificultades y hasta uno mismo, ahora que ya tiene los conceptos, investigaciones, hasta uno mismo ya puede decir, pucha, entonces no era que no podía, sino que tenía, por ejemplo, una discalculia. ¿No? Y así, ¿no? Podemos nosotros ahora también con los avances, podemos ir definiendo ya este tipo o identificando las dificultades con las cuales vienen acompañado algunas circunstancias en los estudiantes. Y las personas con talento extraordinario, que son aquellas personas que presentan capacidades superiores a las esperadas en una o varias áreas de las dimensiones vivenciales del ser humano en la educación comunitaria. Porque también hay que tomar en cuenta esto de las personas con talento extraordinario. No nos olvidemos que a veces las personas con TEA, cuando tienen este hiperfoco, ¿no? Esta habilidad que es casi una capacidad, a veces se les vuelve una capacidad extraordinaria
Hay muchas de las personas, eh, por ejemplo, personajes de los ámbitos que tienen autismo, pero han repercutido en la sociedad, en la ciencia, en el arte, y son personajes reconocidos, a pesar de que tienen un diagnóstico de TEA. Entonces, también es bueno que hablemos de las personas con talento extraordinario que están dentro también de este ámbito de lo que es la educación especial, en el sentido en que nosotros también podamos no... esto de la estigmatización a veces de los estudiantes con TEA, que nos dicen que nosotros tal vez lo veamos como con algunas, ¿no? O tienen estas características de diferentes rasgos que les hacen muy diferentes, pero también hay que ver que también, aparte de sus falencias, vienen estos complementos que son como las fortalezas que nosotros tenemos que llegar a identificar. Y como les digo, a veces existen muchos casos en los cuales estas personas con diagnósticos de autismo han salido a repercutir con bastante énfasis en diferentes áreas, ¿no? Es por también esa capacidad que ellos tienen dentro de lo que es su propia condición. Dentro de los subsistemas, vamos a poder ver que existen tres subsistemas, como ustedes bien lo pueden conocer: la educación regular, la alternativa, la especial y obviamente la superior, donde todas estas políticas de atención en educación especial, todos nuestros estudiantes vienen a poder entrar dentro de un ámbito inclusivo, ¿no? ¿A qué se refiere un ámbito inclusivo? Donde se les quiere brindar una educación oportuna, hablando de la detección temprana, que es fundamental, como le hablábamos desde el inicio, les decía que sí, también una parte tiene fundamental, un 80%, digámoslo así, o a veces hasta un 50-50 dentro del desarrollo del estudiante, la importancia que tienen tanto los papás como los docentes para poder hacer una detección temprana. Eh, Así también están lo que son las adaptaciones curriculares y de acceso, ¿no? En lenguas, sistemas de comunicación, capacitación, formación especializada de maestros y maestras y maestros, que es lo que ustedes constantemente tienen que ir haciendo y lo están haciendo, que es un punto, una fortaleza en base a lo que es las capacidades que ustedes y habilidades que están desarrollando, ¿no? La atención educativa tiene diversidad de modalidades, una de atenciones directas e indirectas, la participación sociocomunitaria y sensibilización. El ámbito de sensibilización, no nos olvidemos que tenemos que partir de este punto que también es fundamental, porque en base a nuestras capacidades de sensibilización vamos a encontrar también mayores oportunidades para poder ir fortaleciendo hasta estas mismas iniciativas que tenemos dentro del ámbito de educación, ¿no? Porque está muy bien que nosotros estemos hablando de educación especial, está muy bien que hablemos de inclusión, está muy bien que hablemos de formación, pero también nosotros tenemos que hacer una autoevaluación, ¿no? Y como los docentes, y si tenemos participantes que también están dentro del ámbito del magisterio, ellos mismos son las personas que con mayor voz, con mayor énfasis pueden hacer un análisis, ¿no? Decir qué son los buenos, qué es lo que estamos haciendo de forma negativa, qué es lo interesante y qué recomendaciones o qué sugerencias de cambio podemos desarrollar. Todo esto nos va a ayudar a todos a fortalecer estas iniciativas, porque también escucho, ¿no? Varios comentarios, a veces de los mismos profesores, estas dificultades que se presentan al trabajar con, no solo con niños con TEA, están diferentes con TDAH. También están los que tienen algún tipo de disfuncionalidad cognitiva o psíquica. Entonces, que nosotros a veces queremos trabajar con ellos, pero la verdad es que existen también esas necesidades que a veces nosotros mismos necesitamos conocer cómo poder apoyarlos de mejor manera.
Entonces, a eso también hablamos de lo que son este punto de lo que es la sensibilización, ¿no? Equiparación de condiciones, ambientes educativos accesibles, equipados con materiales pertinentes y adecuados. También estamos viendo en el punto de que a veces nosotros nos hablan y vamos a ir viendo de eso de las adaptaciones, donde también tenemos que hacer diferentes tipos de adaptaciones a los ambientes. Como les dije, las personas con TEA, como son hipersensoriales, a veces necesitan ciertas características hasta del material mismo donde pueden ellos estar seguros o no generarles este tipo de crisis, ¿no? Pero dentro de nuestra realidad, a veces tenemos que plantearnos también nosotros estas observaciones, ¿no? Bueno, que para que no le brindemos una atención de calidad a esos estudiantes, tenemos que contar con todos estos materiales. Y a veces en la realidad no contamos ni siquiera con un material o un equipamiento adecuado para nuestros estudiantes. Ahí también está lo que es esto al punto de lo que es hacer conocer, ¿no? Todas estas necesidades que se requiere para brindar una atención adecuada. Transitabilidad. Dentro de la transitabilidad estamos hablando de que muchos centros, dentro de lo que es el ámbito secundario, por ejemplo, tenemos ya las alternativas de lo que es estas transiciones de la formación ya en el ámbito superior a los estudiantes antes de que salgan bachilleres. Pero en el ámbito de educación especial igual se busca lo que es esta transitabilidad, ¿no? El hecho de que los estudiantes ya no se queden solamente, o los centros de educación especial, no se queden como bien lo decía una colega que estábamos dentro del ámbito, que no se vuelvan como unas guarderías o como unos centros de acopio de los estudiantes, decían, ¿no? Entonces siempre se les busca de que estas personas busquen o generen autonomía, hasta una autonomía laboral. Y dentro de esta autonomía laboral está brindarles que ellos mismos ya empiecen a tener otros tipos de capacitaciones en computación, en gastronomía. También había en bordados, en billutería, en diferentes tipos de aspectos que ahora que habíamos analizado una vez en educación especial, que ahora con lo que sí se puede brindarlos a la accesibilidad al marketing mediante publicidad virtual, mediante lo que es el WhatsApp, lo que son los medios digitales, entonces les facilita también a ellos a un acceso laboral y generar propios recursos, ¿no? Eh, Esto más que todo son políticas de la atención en educación especial, pero todas estas van a ir brindando de acuerdo al sistema en el cual se encuentren nuestros estudiantes. Si en caso ustedes tienen estudiantes del subsistema de educación regular, entonces vamos a tener que hacer esto, ¿no? Una educación oportuna, pertinente, adaptación temprana, una detección temprana mediante diferentes instrumentos que ya nos brinda hasta el mismo ministerio, adaptaciones curriculares que también los vamos a ir viendo y todo lo que comprende estos puntos, ¿no? Y si estamos dentro de un ámbito alternativo y especial, también vamos a ver que hay estas dos modalidades que nos permiten que los estudiantes puedan generar eh, una, un ámbito o de apoyo pedagógico o de apoyo especializado, pero a la vez puedan estar en una modalidad em, indirecta o una modalidad directa, ¿no? Vamos a ver, la modalidad directa nos habla que es para estudiantes con discapacidad y dificultades en el aprendizaje que ya requieren de servicios especializados e integrales de forma temporal o continua. Esta modalidad directa más que todo se realiza en los centros de atención, de centros de educación especial, que los tenemos en diferentes partes de Bolivia y en cada departamento, ¿no? También estos centros tienen su propia especialidad. No es que cada centro tiene
acopian, ¿no? No, sino que hay centros de educación especial con discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, eh, o la discapacidad múltiple, que también en algunos casos entran ahí nuestros niños, ¿no? Y la modalidad indirecta, que es aquella que es la que brinda la atención a estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario en los procesos educativos inclusivos de los diferentes subsistemas del sistema educativo plurinacional. La diferencia entre estas modalidades cuando hablamos de discapacidad y también atención a estudiantes es el nivel o el grado o las condiciones de ayuda que necesita cada estudiante, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos tener un estudiante con una discapacidad intelectual moderada o grave dentro de un ámbito regular, sabiendo que no es que no lo vamos a poder atender, sino que sus mismas capacidades no van a lograr que se desarrolle o que consiga lograr los objetivos que se plantea la educación regular, ¿no? Los mínimos perfiles que requieren también los estudiantes. Entonces, en esos casos, ahí vamos a poder utilizar una modalidad directa en la cual el estudiante mismo se va a sentir dentro de sus propias capacidades, habilidades, ir fortaleciéndolas estas y desarrollándolas de acuerdo a su condición o a su o a su discapacidad. Ahora, mm, este punto es bien bonito hablar, ¿no? ¿Qué entendemos por adaptación versus refuerzo? ¿Será que es lo mismo una adaptación a un refuerzo o un apoyo en clase, ¿no? Vamos a ir bien definiendo nosotros para tener claro si es que una adaptación es solamente un refuerzo o una adaptación es todo un proceso, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que tener claro el concepto de cada uno de estos puntos. Vamos a ir viendo, ¿sí? Dentro del enfoque conceptual que nos trae dentro de lo que es el ministerio, nos hablan de que las adaptaciones curriculares son modificaciones o ajustes razonables que se realizan en los componentes del currículum, sean centrales como los objetivos holísticos y contenidos. Ah, eh, hola. Ujú, ujú. No, 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 no. Uy, está viendo todo por aquí. Ya. Las adaptaciones curriculares nos dice que son modificaciones o ajustes razonables que se realizan en los componentes del currículo, sean ya estos centrales como los objetivos holísticos y contenidos, o los subcentrales como la organización educativa, las metodologías, los materiales educativos y procesos e instrumentos de evaluación. ¿Qué se logran con estas modificaciones? Estas modificaciones más que todo ayudan o favorecen el desarrollo integral de la o el estudiante, en este caso con discapacidad intelectual, en el marco de los procesos educativos, acomodándose a su diversidad. Hablando de diversidad, estamos hablando de estos diferentes grados o ni grados, ¿no? Que se puede encontrar la discapacidad intelectual leve, moderada, grave o muy grave en general, por diversas causas, y dentro de estas están consideradas el síndrome de Down y el autismo con discapacidad intelectual. Entonces, las adaptaciones, como bien podemos ver, están dentro de lo que es una modificación o ajuste razonable, ¿no? Al decir razonable, nos indican de que nosotros tenemos que tener esos criterios básicos para poder saber definir.
¿no? Estos cambios o modificaciones que nosotros podemos, más bien que nos plantean poderlas hacer dentro de los componentes de este currículum que nos plantea el mismo ministerio, ¿no? Dentro del enfoque de educación inclusiva y en el marco del modelo sociocomunitario productivo, nos dice que las adaptaciones curriculares son diversificaciones también de uno o varios de los componentes del currículo. Estos componentes, como ya lo hemos dicho, son los que conocemos, ¿no? Estos objetivos holísticos que vienen a ser todo el bagaje integrador de todos los contenidos y de todas las áreas en las cuales se puede ver de una manera integral. Asimismo, nos permiten también desarrollar que estos componentes centrales, ¿no? La metodología en su componente subcentral, pero articulador entre objetivos y contenidos con los componentes contextuales. También la organización del aula, que es fundamental, algo que nosotros a veces, yo sé que tenemos también este punto que es el a favor, que nos dicen que podemos generar esto de la organización del aula, pero también es el otro punto que hay que analizar, que es la cantidad y la capacidad del ambiente dentro de la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Pero también nos brindan este acceso a que sí podemos hacer o que sí se debería de estar trabajando dentro de una organización del aula y las relaciones entre los actores del proceso educativo. Podrá modificar y utilizarse diversas metodologías que son compatibles con el modelo educativo sociocomunitario productivo, así como diversos tipos, instrumentos y procedimientos de evaluación. Este punto es fundamental, el de la evaluación. ¿Por qué? Porque no nos vamos a olvidar que nuestro objetivo de todo lo que es un proceso es también el hecho de tener estos indicadores que están basados dentro de un perfil educativo y este perfil nos ayuda a generar lo que son los criterios de evaluación, ¿no? Y las modalidades de cómo podemos hacer una evaluación. Generalmente utilizamos una evaluación oral o escrita, pero cuando tenemos en nuestros casos estudiantes con una discapacidad o una condición, un trastorno como el de TEA, nosotros tenemos la opción de buscar cómo podemos hacer una adaptación de una evaluación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar el grado de conocimiento de esos estudiantes acerca de todos los contenidos que hemos ido modificando y ver si de los objetivos que hemos planteado realmente ha quedado o hemos desarrollado conocimientos o algún cambio conductual o algún desarrollo en el ámbito lingüístico, en el ámbito social. También nos permite desarrollar esa flexibilidad dentro de lo que es el ámbito de la evaluación, ¿no? El material educativo que nos dice que es un componente subcentral a la hora de querer alcanzar el momento productivo, puesto que en el modelo educativo sociocomunitario productivo, el proceso metodológico se inicia con la práctica. Dentro de con la práctica y se complementa con la teoría. Se contextualiza con la valoración y se totaliza con la producción. Siempre dentro de nuestras planificaciones, el punto fundamental es la producción, ¿no? Que es aquella que se ve, se visibiliza dentro de nuestro ámbito. Entonces, como bien decimos, la práctica es lo que se prioriza dentro del modelo del sistema, ¿no? Pero está complementado con la teoría. Entonces, si estamos hablando de que las prácticas son lo más fundamental para el modelo, entonces nos brinda también el hecho de que nosotros podamos trabajar con mayor cantidad de material. En la anterior sesión hemos visto que los materiales concretos, el kinestésico, es la manera más práctica, la estrategia más contundente para generar aprendizajes en los niños con TEA.
y la que también es sensorial, porque también hemos visto que las estrategias visuales para generar comunicación o generar respuestas asertivas también eran las estrategias visuales, ¿no? Sé que y nos va la respuesta dentro de que esto, lo que hablan del material educativo, porque nos hablan de que tenemos que buscar un material que sea más práctico para llegar a una producción. Entonces, las producciones que nuestros estudiantes puedan lograr hacer dentro de su trastorno son más valoradas dentro del ámbito, en el ámbito del desarrollo evaluativo que podemos focalizarnos para una evaluación, ¿no? De tal modo que para conseguir diversos aprendizajes con cada estudiante con discapacidad intelectual es imprescindible para todos nosotros crear que el estudiante siempre esté haciendo lo que es un trabajo más práctico, adecuar, el adecuar refiriéndonos a cómo nosotros podemos generar diferentes espacios, diferentes experiencias y adaptar los métodos, los materiales mencionados. Estos son en base a todo lo que nos menciona dentro del modelo sociocomunitario productivo, desde cuál es su enfoque, que lo visibilizan dentro de la educación especial. Y también existen otros tipos de conceptos que podemos encontrar dentro del ámbito. Vamos a encontrar que nos hablan que las adaptaciones curriculares, por ejemplo, son ajustes en el currículo, ¿no? Que permiten atender la diversidad de aprendices en el aula, garantizando que cada estudiante, independientemente de sus capacidades, tenga un acceso a la educación. Y estas adaptaciones, más que todo, son esenciales, nos dice, para implementar un enfoque inclusivo en la enseñanza. Estas adaptaciones, más que todo cuando nosotros generamos dentro del ámbito educativo, se visibilizan dentro de lo que es nuestras presentaciones de los informes, dentro de lo que es el ámbito teórico, donde nosotros tenemos que plasmar todos estos ajustes que nosotros vamos realizando. También nos habla que otro concepto que encontramos también es de que son ajustes en la planificación curricular de diferentes elementos, ¿no? No nos olvidemos que estos elementos, de acuerdo a la necesidad, pueden ser ya modificados, ¿no? Puede ser, como bien lo hemos dicho, desde el material que vamos a utilizar, las metodologías, que pueden ser más grupales e individuales para generar un ambiente más, más no, más fortalecedor de sus conocimientos para cada estudiante, organización de los ambientes, como bien también nos dice aquí, a veces nosotros tenemos esta opción, nos dice, de poder estar, por ejemplo, si queremos hacer una experiencia más práctica, generar lo que es un movimiento de diferentes ambientes, pero en el caso de los estudiantes con TEA, a veces no es tan fácil de decir, bueno, mis estudiantes, vámonos al otro el ambiente y ahí vamos a ir a hacer una nueva experiencia. Hay que considerar que los estudiantes con TEA, como le bien lo hemos dicho, ellos son bien rutinarios. Para que nosotros digamos, vamos a irnos mañana a, no sé, supónganse a la cancha a hacer una actividad donde vayamos a ver las figuras geométricas o lo que es la línea o lo que es el radio. Entonces nosotros no puedo hacer que yo hoy día diga, me parece que tengo una experiencia que los puedo llevar a la cancha y sacamos todos, ¿no? Sí se va a poder. Pero en el caso de tu alumno TEA, tú tenías que le tendrías que haber anticipado que iba a suceder esta actividad, ¿no? Entonces, esos son detalles que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, en este punto, en la organización de los ambientes, tiene que haber una previa planificación donde ya al estudiante le mostremos que va unos días antes, le expliquemos de que va a haber esta actividad. ¿Ya?
Esas son como cosas que hay que considerar específicamente en el ámbito del TEA porque son muy rutinarios y a veces sacarlos de su rutina no nos va a efectivizar porque, por ejemplo, puedo haber yo hecho una adaptación específicamente para que mi estudiante tenga esta experiencia física, motora, para que él pueda avanzar y reconocer que es una línea, que es una recta, que es una curva, ¿no? Pero si yo no he hecho lo que es la previa planificación, lo que es una antelación de esta actividad y que él lo tenga conocimiento, puede ser que mi adaptación no me sirva. ¿Por qué? Porque no estoy considerando las características de este estudiante. Si es un estudiante que es más factible y es más fácil para él los cambios, bueno, entonces yo ya sé que él sí le puedo eh, de cierta manera hacer que participe de esta actividad, muy bien, entonces mi adaptación va a salir 100 puntos. Pero si yo no conozco mucho a mi estudiante o si obvio estas características, entonces puede ser que muchas de las causas que nosotros vamos a hacerla, vamos a tener que plasmarlas de otra manera. Por esa razón, existen diferentes tipos de adaptaciones curriculares. Pero cuando nosotros, como bien dice aquí, cuando tenemos la intención de realizar una adaptación para cualquier estudiante, primero tenemos que pensar, ¿para quién lo voy a hacer? Ahora, ese es el dilema a veces en mis docentes cuando tenemos ahora en nuestras clases, a veces no solamente hay un estudiante con TEA, puede haber un estudiante con TEA, puede haber uno más con síndrome de Down, puede haber un TDAH. Entonces, he ahí, ¿no? Vamos a tener que estar con diferentes características de cada estudiante. Imagínense que tengamos de paso algunos estudiantes que tengan un diagnóstico de una dislexia, entonces, a veces nosotros mismos tenemos eh, estos estudiantes y esta cantidad que nosotros mismos tenemos que buscar y muy bien me parece que ustedes lo van a poder manejar porque mediante la experiencia, es como ese día les decía, a veces las experiencias que se ganan cada uno porque esto es así, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, como les digo ahora, yo pienso hacer una adaptación para mis estudiantes para que conozcan. El de síndrome de Down va a estar feliz porque le gusta estar en movimiento, ese más rítmico, ¿no? El de dislexia igual porque no está teniendo dificultades en leer, está teniendo una práctica en experiencia. Pero el que va a tener problemas para mi adaptación va a ser el de TEA. Pero para evitar que el DTA tenga este tipo de dificultad o este tipo de que no querer participar en esta actividad, yo tenía que haber hecho una anticipación. Entonces, ¿para quién lo voy a hacer? Tengo que pensar, para ese mi estudiante, toda esa actividad va a salir muy bien, pero ¿qué tengo que hacer para cada uno de ellos? ¿No? ¿Qué adaptaciones tengo que hacer? Lo que acabamos de mencionar. Entonces yo tenía que haber puesto dentro de mi planificación que voy a generar dentro de mi cuadro semanal, ¿no? El que habíamos visto como una estrategia. Ahí ya en la semana le voy a poner anticipar que ese día vamos a salir todos en trabajo en aula y el trabajo en cancha. Entonces mi estudiante va a ir con toda la predisposición de que va a haber esta modificación. ¿Cómo hacerlo? Ahí vemos las estrategias que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, los estudiantes con autismo son más visuales en la comunicación, entonces puedo generar, como les he dicho, dentro de su agenda personal que tenga el estudiante, ya plasmarle esta actividad. ¿Dónde hacerlo? También es fundamental ver las condiciones que tenga esta cancha, porque también es de analizar, como bien les dije, a veces si es muy sensorial su estudiante y supónganse que tienen tres árboles que son divinos, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí hay unos colegios, unas unidades que tienen unos árboles de manga espectaculares, pero ahí hay cotorritas, ¿no? Que viven y en las tardes están hay cierto horario donde están haciendo todo un concierto de pajaritos, ¿no?
Y justo me va a tocar ahí. Y como han visto, a veces si son muy sensoriales, les va a afectar en cierto punto hasta esos ruidos. Pero ¿qué hago? Entonces no salgo, busquemos con qué hacerlo. Entonces decirle a la mamá, a veces ellos mismos tienen sus propios audífonos o ya ver cuando él esté un poco estresado, hacer que se termine la actividad y él pueda regresar a un ambiente más seguro de esa manera, ¿no? Pero es lo que no tenemos que aprender a manejar, ¿no? Ciertas circunstancias que a veces son factores externos, los cuales también nos hacen que estas adaptaciones sean un poco efectivas. Pero, como también les digo, puede ser que también sean muy efectivas ya de acuerdo a la experiencia que vaya desarrollando el estudiante. La idea de una adaptación no es minimizar el contenido que nosotros querramos brindarle al estudiante, ni tampoco minimizar las actividades y nosotros restringirnos porque no le dije o porque se va a portar mal o porque van a tener sus crisis, mejor me quedo en el aula. No, yo como les digo, bajo la experiencia que tengo, los estudiantes autistas, mientras más experiencia se les brinde, el estudiante puede llegar a asimilarle y puede llegar a adaptarse a esas actividades con con lo que es como quien dice, con la paciencia adecuada y con la rutinaria eventos que ustedes puedan generarle con él, ¿no? Porque también si nosotros hacemos solamente dentro del aula, el estudiante se va a acostumbrar dentro del aula y va a ser más difícil sacarlo. Pero si yo soy una de las personas que me gusta hacer este tipo de actividades con diferentes experiencias, de igual manera el estudiante se va a poder llegar a adaptar. No nos olvidemos que cuando va desarrollando el estudiante, y se llega a, como quien dice, a ambientar dentro de un lugar donde ya se siente seguro, ya está más, confía, como quien dice, en las situaciones que va a tener, es mucho más fácil desarrollar con ellos este sentimiento de generar nuevos aprendizajes. Pero les dejo estas preguntitas siempre, ¿no? Para que ustedes puedan generarse estas preguntas y ver qué tipos de adaptaciones podemos hacer. Y hablando de qué tipos de adaptaciones, vamos a ir viendo que dentro de nuestra planificación curricular, con un enfoque educación inclusivo, existen tres momentos fundamentales antes de llegar a la adaptación. Uno de nuestros momentos que es fundamental para cada uno de nosotros es el diagnóstico, la evaluación integral e identificación de necesidades. Nosotros desde que entran al ámbito regular tenemos lo que es un diagnóstico inicial, ¿no? Donde todos ahora, más bien que también eso se ha impulsado de que existe este diagnóstico inicial donde todos los docentes tengan que hacer. ¿No? Y ahí es ya donde hay las luces, donde uno identifica cuáles son las posibles dificultades, necesidades, o los estudiantes ya que se presentan con su discapacidad, ¿no? Entonces ahí ya en este momento uno ya tenemos la base fundamental para poder ir generando ya pasar a un momento dos. Dentro del momento dos ya vamos a ir viendo que tenemos la planificación y la aplicación de adaptaciones curriculares en base al paso uno. Entonces, yo no puedo generar una adaptación si es que primero no tengo que. En el caso de los niños, nosotros he visto que hay esta deficiencia generalmente bueno, en algunas unidades, ¿no? Que ingresan los estudiantes, pero no tienen un diagnóstico. Y eso es, yo sé, el diagnóstico a veces son sumamente, a veces costosos, porque el diagnóstico integral se tiene que hacer en base a varias especialidades. Se tiene que hacer un diagnóstico en base a una revisión neurológica, de ahí tiene que pasar a una revisión psicológica, pedagógica, fonoaudiológica, ¿no? Y todos ellos te brindan un informe
y en base a este informe uno ya ahí tiene su diagnóstico y tiene cada área de darte las recomendaciones, ¿no? Para que cuando entra al ámbito educativo uno como docente ya pueda leer y decir, bueno, entonces aquí dice que su fonoaudióloga o su fonoaudiólogo indica de que usted tiene, el niño tiene un mutismo selectivo, por ejemplo, ¿no? Que él puede desarrollar un lenguaje, pero que tiene un mutismo selectivo. Ah, entonces, en base a eso, yo ya tengo que empezar a planificar y adaptar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán mis adaptaciones? Serán en base a fortalecer esta deficiencia que encuentro con mi estudiante. ¿Mm? Si en el ámbito pedagógico me dice estas recomendaciones donde me dice que el niño tiene dificultad en la motricidad fina, pero y en la atención a belleza, entonces yo agarro y empiezo a fortalecer. Y además de este diagnóstico, ¿qué me va a ayudar? A que si yo veo qué características presenta mi niño con TEA y qué características ya han identificado los especialistas, puedo basarme y mirar y visualizar. Pucha, ¿cuándo han hecho este diagnóstico? Lo hicieron en enero, pero ya estamos en julio. Ah, entonces, cuando yo veía que mi niño ya no tenía dificultades en motricidad, yo ya he generado acciones para que mejore su motricidad mediante diferentes actividades y ahora veo que mi niño está muy bien, ya tiene una motricidad fina. Entonces, también me sirve como un indicador de evaluación de cómo ingresa el estudiante en base a una especialidad o en base también a mi propio criterio, observación, a mi propio diagnóstico y ya tengo los criterios de evaluación, ¿ya? Pero sí, el problema, como les digo, es ese, ¿no? Que muchos de nuestros estudiantes entran y no tienen una planificación, o digo, perdón, un diagnóstico integral. Ahora se está brindando mediante la dirección departamental la oportunidad de que estos estudiantes puedan lograr tener sus informes integrales. Por ejemplo, dentro del distrito uno en los diferentes unidades educativas de ese distrito pueden enviar su solicitud con diagnósticos, informes por parte de los docentes a lo que es la dirección distrital y la dirección distrital ya los deriva a los centros que tienen estos equipos multidisciplinarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el PREFA, que tiene su equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, lo que hacen es llega estas solicitudes, la dirección coordina con los papás, les citan para hacer un diagnóstico, ya cada especialidad le hace su propia evaluación y al finalizar le brindan este informe de manera gratuita, que es lo adecuado y que nos parece un avance muy fortalecedor porque ¿por qué razón? Porque, como les digo, a veces los papás, y como hemos visto, estas discapacidades o estas necesidades necesitan de bastantes ingresos, ¿no? Para diferente tipo de apoyos. En el caso de los de TEA, estamos pues con logopedas, estamos con psicólogos, estamos con pedagogos, estamos con apoyos conductuales y obviamente todas estas especialidades requieren de sus propios recursos económicos. Entonces, muchos de estos estudiantes que entran a educación regular no cuentan con un informe, un diagnóstico, pero sí ya podemos optar porque tengan este informe, me parece un avance muy adecuado. Y el momento tres, que es la evaluación de los procesos educativos adaptados. Esto se hace desde un inicio de cada trimestre al finalizar, durante la evaluación y como les digo, a veces puede llegar hasta hacerlo de una manera eh, de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos, ¿no? Existen diferentes tipos de evaluación, las formativas que obviamente tienen que ir de acuerdo al proceso que nosotros brindamos, lo que sí tiene que ser la adaptación al cómo voy a hacer ese momento de evaluación. El otro es el proceso de evaluación a la adaptación, porque como les digo, a veces nuestras adaptaciones pueden llegar a no ser tan efectivas y necesitamos siempre estarlas modificando
o al final cambiarlas, ¿no? Porque también depende que nosotros tenemos que ir viendo la necesidad del estudiante, pero cómo también el estudiante reacciona ante estos nuevos contenidos o las actividades que nosotros queremos desarrollar con él. Esto que va de acuerdo a los tipos de adaptaciones. Dentro de los tipos de adaptaciones podemos encontrar las adaptaciones, las físico-ambientales, las de acceso a la comunicación, la de sobredotación intelectual y adaptaciones curriculares individualizadas, que se abrevian en ASI, ¿no? Dentro de las físico-ambientales, como hemos dicho, están los recursos espaciales, que son las eliminaciones de barreras arquitectónicas, los materiales, el mobiliario adaptado, que también puede ser considerado para los niños con TEA. Pero imagínense a veces en cosas tan básicas, por ejemplo, yo soy zurda, por ejemplo, y se me dificulta bastante el trabajar en las sillitas con que tienen el brazo, pero para el lado derecho. Es muy dificultoso porque el brazo se cansa y la verdad la letra es un desastre. Y también está el detalle de que como se nos cansa rápido el brazo y cuando empiezan a dictar, entonces uno pues tiene que hacer como quien dice, una lucha para obtener eso. Y a veces puede llegar a tener no un concepto completo, sino unas cuantas palabras, ¿no? Y también el retraso en lo que era, ¿sí? ¿No? Entonces son cuestiones externas que a veces no las tomamos en cuenta, pero sinceramente sí afecta. Ahora imagínense una persona que solamente tiene, que es zurda, tiene este material, este mobiliario que ni siquiera está adaptado a su manera de escribir. Imagínense cuando son personas que realmente requieren de algún tipo de adaptación. En el caso de los niños de TEA, Em, no existe mucha dificultad, ¿no? Dentro de lo que es la silla, dentro de lo que es las mesitas o el mobiliario mismo que utilizan. Lo que sí se requiere a veces y que es muy buena adaptación, pero esto no vendría por parte de la educación, de la parte del ámbito educativo, sería más que todo un apoyo por parte de los papás. Son unas ligas, ¿no? Unas ligas sensoriales que se ponen en base a las patitas de los asientos, donde el niño puede estar haciendo este movimiento, ¿no? Entonces, minimizamos esas ganas que tiene el niño de estar en constante movimiento en base a estas ligas que se tienen y que puede estar ejecutando este movimiento continuo para que él pueda también autorregularse. No estamos adaptando la silla, pero sí le estamos dando un apoyo kinestésico para que él pueda generar algún tipo de autorregulación. Pero como les digo, esto no vendría por parte de la unidad educativa, sino vendría por parte de una adaptación que los papás le podíamos sugerir para que los papás puedan tener este instrumento y lo puedan adquirir para brindarle ese tipo de apoyo dentro de su sillita o su mesa. Se puede poner en la mesa o en la silla, ¿no? Dentro de la adaptación ambiental nos habla de un profesorado de apoyo especializado que dentro de la normativa legal sí está considerado, ¿no? Que no se tiene que ver, a veces los papás, los padres de familia lo ven como una especie de que, entonces, ¿para qué lo estoy llevando si aparte va a haber una persona? Te dicen, ¿no? Entonces, ¿usted para qué está ahí? Le dicen algunos. Y no se dan cuenta que a veces este personal no es que se va a quedar tampoco todo el tiempo. Te acordemos de acuerdo al grado de apoyo que necesite el estudiante con TEA, va a requerir de este persona. Pero si en caso es un estudiante que no requiere, entonces tampoco es necesario obligarle a que tenga una persona, ¿no? Tal vez en una primera instancia, hasta que se adapte, hasta que pueda generar algún tipo de hasta que pueda generar algún tipo de seguridad, puede ser, pero si en caso no lo requiere, tampoco no es necesario contar con este tipo de apoyo, ¿ya? En el acceso a la comunicación,
Ah, y hablando pero de este personal de apoyo, no es que el personal de apoyo vaya y es exclusivo con el estudiante, tiene que estar también en sumamente coordinación con el docente porque ambos tienen que tener la misma capacidad de comunicarse para, como les digo, el estudiante con TEA tiene que estar con toda la anticipación necesaria. Entonces, esta persona nos sirve de apoyo para que él le genere todo lo que es una rutina, le va a avisar a la familia, tengamos ese acceso de comunicación que sería familia, estudiante y docente, ¿ya? De acceso a la comunicación, materiales específicos de enseñanza. Los materiales que ya hemos visto nos permite esta adaptación, entonces los materiales los podemos modificar o hacer que la misma familia también nos ayude en lo que es una adaptación del material para generar mayor comodidad o mayor estrategia de aprendizaje, ¿no? Ayudas técnicas tecnológicas. Dentro de estas, yo les había dicho los ordenadores, ¿no? Como bien lo mencionan aquí. En mi criterio, para los estudiantes con TEA, los ordenadores son un papel fundamental, ¿no? Porque existen en este momento un sinfín de aplicaciones, las cuales pueden ayudar a generar en el estudiante y para nosotros también como docentes, imágenes visuales, los videos, también la interacción. A veces ellos tienen la imagen, apretan el botón y la imagen dice, por ejemplo, escucha, ¿no? O aquí, o atente, o sea, el pictograma lo vuelve en palabra. Es muy bonito también esa para que podamos generar una comunicación ya con el estudiante. Sistemas alternativos como indicadores luminosos, bueno, estos son dependiendo de la discapacidad, ¿no? Pero en el caso de los de TEA, para mi criterio, los ordenadores son los mejores instrumentos para generar una comunicación más asertiva. Además de lo que nosotros podemos hacer, la estrategia de lo que son los pictogramas, además de lo que podemos hacer las estrategias de las fotos, diferentes tipos de, como hemos dicho, la ambientación que no solamente tiene que ser en el aula, sino en toda la unidad educativa. En lo que, en el ámbito de sobredotación intelectual, aquí, por ejemplo, nosotros, como les digo, a veces me gusta hablar de este punto porque muchos, como les digo, existen autistas que tienen pueden tener una capacidad intelectual notable, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos que hacerle un enriquecimiento curricular. eh, Generarle mayor contenido o, en todo caso, hacer que pueda llegar a pasar de nivel en el cual se pueda sentir con mayor comodidad cognitiva de conocimiento, ¿ya? Proporcionar todos los elementos enriquecedores. Si nosotros ya vemos que mi estudiante ya hemos desarrollado bastantes contenidos, pero veo que un contenido es muy especializado, puede ser, por ejemplo, en matemáticas, como ellos a veces desarrollan un pensamiento lógico más avanzado, entonces generarle el contenido del otro nivel, puede ser estarle adaptando o irle brindando algún tipo de conocimiento proporcionarle todas estas necesidades son fundamentales. Ujú. Y ya hablando de lo que son las adaptaciones curriculares individualizadas, las ASI, que las vamos a ir a, son aquellas que nosotros las vamos a ir conociendo, existen dos, y estas son las que más que todo vienen ya a nuestro ámbito educativo, ¿no? Aquellas que son las significativas y las no significativas. Estas que ya están dentro del ámbito específicamente académico, el ámbito del aula, ya podemos ir viendo que las significativas son aquellas que son realizadas por el Departamento de Orientación, el tutor y profesor de área. Más que todo, estas ya vienen a ser de una manera general, en grupo, donde entra lo que es el área administrativa, donde entra lo que es, si es que el estudiante tiene la unidad, a veces ahora bueno, también ese es un gran avance que hay que reconocerlo, donde las unidades también ya tienen a veces los psicólogos o algún personal especializado, ¿no? Entonces, estas
adaptaciones curriculares significativas ya se vienen a desarrollar de una manera concreta, general, en grupo, en equipo, donde entran todos los docentes, entre el área administrativa, si tiene por ejemplo, la persona que le acompaña, si también podemos contar con el informe diagnóstico integral, donde está todas las observaciones de los especialistas. Entonces, ¿por qué es significativa? Porque realmente necesitamos todo esto, ¿no? Nosotros a veces no, en el caso de estudiantes que tienen una discapacidad, ya con un diagnóstico especializado, nosotros tenemos como el ámbito educativo, tenemos que apoyarnos en este tipo de diagnósticos para poder realizar una adaptación. Por eso también se denomina como una adaptación curricular significativa. Si en caso es no significativa nuestra adaptación curricular, viene referida a lo que son ya más que todo un trabajo más específico dentro del aula, y en caso puede ser para estudiantes con alguna necesidad que no sea muy permanente, ¿no? O en todo caso para estudiantes con permanente, pero que puedan generar ya dentro específicamente al profesor, dentro de lo que va acompañado su currículo. A continuación vamos a ir viendo algunas adaptaciones curriculares dentro del área de significativa. Las adaptaciones curriculares significativas son aquellas que nos permiten, primero, adecuar los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Supónganse que yo tengo tres objetivos, pero de esos tres objetivos he logrado que mi estudiante cumpla un objetivo, o ya estamos haciendo bastante, ¿no? No es que porque no he cumplido los tres objetivos vaya a tener algún tipo de observación. No, en el caso de una adaptación curricular significativa, si me planteo tres objetivos y uno he logrado conseguir, estaríamos dentro de un nivel adecuado para decir que sí hemos cumplido con nuestra adaptación, ¿no? Los contenidos de igual manera. No, como les reitero, hablando del contenido, no es que yo tenga un contenido y quiera que mi estudiante no lo realice o minimizar. Tengo 20 contenidos para todo un trimestre y solamente voy a necesitar que él lo haga dos o tres. No, al adaptar un contenido no te dice reducir contenidos, te dice adaptar ese contenido. Podemos fusionar. Eso sí se puede, ¿no? Puedo fusionar dos contenidos en uno para que yo priorice qué es lo que quiero que él aprenda de estos dos contenidos, ¿no? Y generar uno. Eso sí se puede, pero no puedo eliminar los contenidos y decir este sí, este no, este sí, este no. No, no se puede hacer así. Se tiene que, bueno, eso es lo que nos mencionan, ¿no? Que no podemos eliminar contenidos, sino podemos fusionar o hacer una adaptación de la manera que nosotros consideremos, de una manera crítica, ¿no? ¿Cuál es lo que nosotros que realmente queremos llegar a ese objetivo que nos hemos planteado? Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Ahí vamos cuando hablamos de lo priorizar. Este priorizar también nos va a llegar a tener eh, al priorizar nosotros tenemos que generar como bien dice, la base fundamental de nuestro diagnóstico. Es como una anamnesis escolar a la cual nosotros tenemos que llegar, ¿no? En base a esta anamnesis, al conocer al estudiante, al saber cuáles son realmente sus necesidades, al reconocer cuáles son realmente sus capacidades que tiene, al reconocer cuáles son las habilidades, entonces vamos a priorizar. Si es que el estudiante requiere a veces más autonomía, entonces vamos a fortalecer esto, ¿no? En base a los contenidos que tenemos y darle este toque de añadirle algunos contenidos que podamos generar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la evaluación no quedemos en que, bueno, no ha sabido determinar el área académica, pero sí he logrado que él ahora sepa imitar o sepa valorar o sepa reconocer o sepa identificar a belleza. Entonces ya tengo un criterio de evaluación en base a lo que yo he visto que necesitaba desarrollar ese estudiante.
Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos una adaptación, tenemos que ponernos un plazo. Dentro de este plazo, nosotros podemos mencionar 4 sesiones, 5 sesiones, un trimestre, ¿no? Eh, Dentro de esto nos permite a nosotros generar eso, porque como les dije, como es una autoevaluación permanente de las adaptaciones, entonces nosotros podemos generar, ya, en 4 sesiones vi que nuestro estudiante, mi objetivo no lo se puede cumplir. Puedo volver a utilizar esos objetivos en otra plan, en otra adaptación, ¿no? Porque la idea no es aquí avanzar y avanzar, la idea es que nuestro estudiante pueda lograr por lo menos generar algunos conocimientos que lleguen a enseñar, ¿no? Que llegue a aprender. Por esa razón es que también nosotros podemos generar diferentes tiempos en nuestras sesiones, ¿no? ¿Para qué? Para tener criterios de evaluación que permitan ver su avance del estudiante. A veces no vamos a poder identificar, o mejor si identificamos paralelamente un avance de contenido y un avance también de desarrollo, pero si es que en caso vamos a ir viendo que necesitamos más tiempo, más sesiones, también nos permite hacer esta adaptación, ¿no? Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo correspondiente. Cuando nos dice eliminar los contenidos, nos habla de que, por ejemplo, en el ámbito superior, a veces nuestros estudiantes ya no logran tener un pensamiento lógico muy avanzado. Entonces, nosotros no tenemos que lograr que ese estudiante se esfuerce en un solo contenido, sino fortalecer otra área para lograr que nuestro estudiante pueda lograr comprender, ¿no? Para tener estos criterios, como bien lo hemos dicho, ¿no? Introducir contenidos objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. También aquí nos ayuda a hacer eso, ¿no? A introducir, si es que en el anterior nivel nuestro estudiante ha sido promovido, pero hemos visto que en las diferentes, no nos olvidemos que tenemos diferentes áreas. Está muy bien en el área de, suponte, de tecnología, está bien en el área de una área, pero hemos visto que un área está teniendo un cierto un retraso, ¿no? Entonces podemos agarrar esos contenidos y adecuarlos a nuestro nivel, ¿no? Pero no quiere decir eso también que porque ya puedo pasarme a otros, a niveles muy inferiores para generar alguna adaptación. En caso, no creo que sea conveniente, ¿no? Porque estaríamos haciendo también que el estudiante a veces se llegue a frustrar, pero si es necesario, también se le puede hacer, como bien dice aquí, en una adaptación curricular significativa. Vamos a ir viendo cómo se pone en práctica. ¿Cómo se pone en práctica este tipo de adaptación significativa? Este tipo de adaptación dice que se debe redactar en un documento escrito que contendrá al menos 4 apartados. Uno es donde se plasman los datos personales y escolares del alumno. 2, se va a hacer un informe o valoración de la competencia curricular del alumno, delimitación de las necesidades educativas especiales. Y el 4, que es la determinación del tipo de currículo adaptado que seguirá el alumno con sus respectivas modificaciones. Ahí entramos los objetivos, los contenidos, metodología, actividades y criterios de evaluación, así como también el seguimiento de la adaptación curricular, y se concretarán además los recursos humanos y materiales necesarios. Estas adaptaciones curriculares no son significativas, deben ser supervisadas también por la administración educativa, por el Servicio de Inspección de Zona. También nos indican que podemos irlos a hacer aprobar estos documentos, más que todo en nuestro ámbito del distrito, para que ellos también lo conozcan, lo aprueben y su futura puesta en práctica. Y creo que así de esa manera se realiza, ¿no?
Vamos a ir viendo aquí algún ejemplo de este documento individualizado de adaptaciones curriculares significativas. Como podemos ver, vamos a ir viendo sus primeras partes, donde están los datos de identificación del estudiante, los datos personales, los datos familiares, los datos, otra parte también es los datos de identificación del documento, donde podemos ver todos sus todo lo que es, como les digo, dentro del informe del diagnóstico integral que ya debe tener el estudiante, ahí ya se pone todo lo que es quién es el logopeda, si cuenta con su psicopedagogo o si tiene su profesor de apoyo u otros, ¿no? Aquí en el tercer parte ya vemos lo que es la información sobre la historia personal del alumno. Aquí entran los datos evolutivos, que es información más que todo nos los brinda la familia, la historia clínica, la historia escolar. Todo esto ya se saca de lo que es su informe, ¿no? También podemos mencionar aquellos apoyos y tratamientos específicos recibidos, si ha tenido operaciones, si cuenta con un tratamiento logopédico, clases de refuerzo, otros. Todo esto se tiene que ir visualizando. En el punto 4 vamos a ver que hay los datos relevantes para la toma de decisiones curriculares. Aquí ya entramos con el ámbito curricular, donde ya tenemos que ver el nivel de competencia curricular, donde en cada punto, por ejemplo, aquí tenemos el área de conocimiento del medio, y ya vamos a ir viendo cuáles son lo que requiere, las competencias que requieren desarrollar dentro de esta área, ¿no? Por ejemplo, en habilidades sociales, expresión de emociones, autoafirmación. Así van desarrollando cada área. Por ejemplo, aquí está el área de comunicación y lenguajes, donde está el área de comprensión, expresión, lenguaje escrito. Y cada una de las áreas dentro de este apartado, que es el número 4, donde se van mostrando cada área y las tomas de decisiones de cada área para este estudiante. ¿No? En el punto 4 va a ver también lo que es ya la evaluación psicopedagógica. Aquí en el punto 6, aquí es donde se plantea la propuesta de las adaptaciones, donde se reflejan las adaptaciones generales que se harán de acceso al currículo, ¿no? Las adaptaciones curriculares, los objetivos generales para el conocimiento del medio, por ejemplo, en esta área, los objetivos que se van a tomar para el primer, segundo, tercer, habilidades de aseo, habilidades de comida, la autoafirmación, los objetivos generales del área de lengua y literatura y en este caso ya sea en cada trimestre, ¿no? Vamos ahora viendo lo que son las adaptaciones curriculares no significativas. Ya hemos visto las que son significativas y ahora nos tocaría continuar con las no significativas. Dentro de las no significativas, vamos a ver que son aquellas que modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. Nos habla de que en un momento determinado cualquier alumno tenga o no tenga necesidades especiales puede llegar a precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto tienen un carácter preventivo y compensador. Vamos a ir viendo un ejemplo de esta aplicación de una adaptación curricular no significativa. Uno es la revisión del PDC. En los pasos que tenemos que seguir, uno de ellos es primero esta revisión, ¿no? La revisión del plan de desarrollo curricular, donde se presentó la necesidad de realizar una adaptación curricular con una o varios de nuestros estudiantes. Y el segundo paso, obviamente, es la elaboración de esta adaptación curricular en base al PDC. Aquí podemos ir viendo algún ejemplo de lo que es un plan de desarrollo curricular de esta unidad educativa, donde se ve el nivel, el año de escolaridad, el campo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de comunidad y sociedad, del área comunicación y lenguaje y del tiempo, que son 9 sesiones.
Dentro de este plan, lo que más se requiere aquí, como podemos observar, es el objetivo que nos menciona, revalorizamos nuestros saberes ancestrales, pero este es el objetivo del PCP, donde vamos a ver las temáticas orientadoras, como nos menciona, el objetivo holístico, que es aquel que nos va a ayudar a guiarnos para una posible adaptación. Los contenidos y ejes articuladores, aquí podemos ver que ha desarrollado la comunicación, la revista, el reportaje, ha desarrollado sus estrategias metodológicas con preguntas activadoras como qué medios de comunicación conoces, cómo se comunican en tu familia. En la práctica, de igual manera, han puesto que escribimos una carta en la que expresamos nuestros sentimientos. Dentro de los recursos también los menciona, ¿no? De la vida, pizarra, tiza, cuadernos que producen texto, las funciones del lenguaje, analógicos, de la evaluación, ahí las tenemos las tres componentes, ser, saber, hacer y decidir. Este es un ejemplo de un plan de desarrollo curricular y como vemos, aquí está la segunda parte donde se pueden visibilizar las tres áreas, lo que plantea en teoría, lo que plantea en la valoración y la producción, que sería elaboración de cartas, noticias y hacer reportajes, ¿no? Y su producto final va a ser de este plan, es un periódico mural. Vamos a ir viendo cómo se hace una adaptación curricular no significativa para este contenido, ¿no? Para este PDC. Tenemos que tener siempre una estructura, una parrillita donde ponemos, por ejemplo, los datos personales. Ahí está para el apellido y nombre, por ejemplo, puede ser Pinto Juan, su diagnóstico que hemos identificado. Uno de ellos es, por ejemplo, que tiene una dificultad para seguir órdenes. Ponemos todos los datos con el tiempo. Por ejemplo, en tiempo es necesario poner 4 sesiones en el caso de esta adaptación. Y aquí ya vemos cómo es que lo han desarrollado, ¿no? Uno, que es la identificación del problema. Aquí menciona dos, ¿no? Falta de memorización y que es muy distraído. Dentro de las habilidades o conocimientos previos, a eso obviamente tenemos que nosotros ver qué conocimientos ya tiene el niño de este contenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que conoce ya los medios de comunicación, ya sabe enviar mensajes, utiliza el Messenger y también utiliza WhatsApp. El objetivo, desarrollamos la capacidad de seguir órdenes concretas mediante el uso de técnicas de repetición, realizando ejercicios con plantillas de secuencias de información para desarrollar el hábito y la costumbre de seguir las secuencias de una instrucción. ¿Cuál será la estrategia que ha aplicado? En la práctica va a ser ejercicios de secuencia lógica, en teoría va a ser un esquema de comunicación, la valoración va a ser la capacidad de seguir órdenes progresivas y su producción va a ser hacer un esquema de instrucciones para darse una ducha o un baño. Y los resultados va a ser que el estudiante logra realizar una orden de 3 o más secuencias. Aquí vemos cómo ha sido su adaptación curricular para su contenido. No estamos, aquí está el contenido que hemos reconocido, el anterior de su PDC, que hablaba de los medios de comunicación, y dentro de su adaptación curricular está a que ya reconoce estos conocimientos y lo que necesita es hacer que lo que hemos identificado se vaya desarrollando y fortaleciendo mediante las estrategias y los objetivos planteados. Dentro de lo que es otra parte fundamental también, está lo que son los informes de adaptación curricular a estudiantes, ¿no? Que nosotros necesitamos presentar. Estos informes de estudiantes que necesitan apoyo, por ejemplo, como pueden ver aquí solamente está un ejemplo donde menciona a su directora, donde ya van mencionando todo este desglose, ¿no? El estudiante, por ejemplo, aquí está el nombre, la dificultad o la discapacidad, en el caso nuestro será que tendría que decir aquí que es un TEA, posibles causas, todo eso lo sacan de la información que ustedes han requerido.
las adaptaciones realizadas, que él es, por ejemplo, aquí este docente está haciendo un trabajo con palabras normalizadas, regletas de matemática, letrines, alfabeto móvil, refuerzo con caritas, apoyo de la madre en aula, conos de números, trabajos y evaluaciones adaptadas. ¿Y cuáles son sus sugerencias? Seguir con el apoyo de Cáritas Bolivia y mejor coordinación entre instructor de Cáritas y docente de aula. Estos informes son los que, por ejemplo, también nos plantean de una manera general para visualizar qué estamos haciendo con cada uno de los estudiantes, ¿no? Como les reitero, no todo en cada aula podemos tener un estudiante o en nuestro aula podemos, en un solo aula podemos tener dos o tres. Entonces necesitamos presentar también estos informes donde plasmemos todo lo que estamos haciendo en una adaptación. Y las sugerencias. Por ejemplo, aquí ya menciona de que deben seguirse trabajando con este apoyo, ¿no? Cáritas, que también debe ser alguna institución que plantea este apoyo pedagógico alternativo o debe contar con algún tipo de especialidades para que también puedan brindarle mayor información a lo que son los docentes. En el caso, por ejemplo, cuando existe alguna especialidad en un centro de educación especial que va por la tarde el estudiante para brindarle un apoyo, este centro también requiere que deben presentarle un informe al docente de educación regular en base a qué son los avances o cuáles son las sugerencias que le brinda tanto el de especial al de regular. Debe haber una comunicación, nos indican, para que podamos generar también y esto me parece bien coherente porque, por ejemplo, a veces los de regular o a veces los de especial consideran como apoyo pedagógico hacerles hacer las tareas a los estudiantes en algunos centros, ¿no? Pero no ese es el objetivo. El objetivo es brindarle que tanto si el docente le aplica, por ejemplo, la utilización de regletas de matemáticas, este mismo instrumento también puede ser desarrollado en el centro de educación especial o otro que pueda brindarle educación especial para que le pueda brindar estas estrategias al de educación regular. Esa comunicación es la que tiene que estar bastante fluida para que así podamos tener buenos objetivos de desarrollo en el estudiante, ¿no? Y aquí, dependiendo de la institución, es lo que también vamos a ir viendo estos informes, ¿no? Por ejemplo, informe trimestral del educador inclusivo, que también se les brinda, donde menciona la unidad educativa, los nombres y apellidos, el educador inclusivo, el trimestre, los nombres y apellidos de los niños, y ahí ven, ¿no? La dificultad detectada, el tipo de adaptación, si es que hemos hecho una adaptación significativa o poco significativa, los criterios, que hemos hecho adaptaciones de acceso, de material o de comunicación, y cuáles han sido los logros que hemos ido alcanzando, las estrategias que hemos ido desarrollando y obviamente las recomendaciones necesarias. Entrando un poquito específicamente a lo que es las adaptaciones para el trastorno del espectro autista, vamos a ir viendo que es primordial realizar adaptaciones y o modificaciones curriculares dirigidas a niñas y a niños con autismo. ¿Según qué? Según sus características, sus potencialidades, sus necesidades, habilidades y prioridades. Mejorar su vida e independencia personal y social es necesario, nos dice, para obtener resultados positivos. No se olviden trabajar con la madre, padre y familia y así poder reforzar actividades que realicen en la aula, en la casa o viceversa. Dentro de lo que entendemos a los trastornos del espectro autista, nos dice que los subdividen en dos, ¿no? Uno sin discapacidad intelectual que sí se pueden presentar y que en ellos no tendríamos ningún tipo de complicación de hacer una adaptación significativa, sino sería más que todo una adaptación significativa
o los niños con discapacidad intelectual, que en ese caso ya requerimos una adaptación significativa. En los de sin discapacidad intelectual también encontramos dos, ¿no? Uno que es la leve alteración o sin alteración del lenguaje funcional o con alteración del lenguaje funcional. Cuando hablamos con leve alteración o sin alteración, es como el joven de la película, ¿no? Ustedes han escuchado que él era autista, pero que tenía una capacidad lingüística funcional que era espectacular, ¿no? O sea, tenía hasta una empatía emocional, entonces uno no podía decir, bueno, este niño es un niño con autismo, pero lo que tenemos es un cierto trastorno en el cual sí se puede reflejar en base a diferentes características, ¿no? Y los que tienen con alteración del lenguaje funcional. ah, a veces estos estudiantes con TEA que tienen la alteración del lenguaje funcional pueden llegar a tener suprimir algunos momentos de lenguaje, ¿no? A veces los estudiantes pueden llegar a hablar muy bien, pero cuando ellos se sienten muy ansiosos o tienen ciertos bajones, entonces pueden llegar a tener un mutismo, y ese mutismo selectivo puede generar a veces que nosotros consideremos que ha perdido el habla, ¿no? Entonces, pero no es que no quiera, no puede hablar, sino que él mismo toma esa decisión de hablar con ciertos momentos, en ciertas personas, entonces también esa es una característica. Los con discapacidad intelectual nos hablan de una leve alteración o sin alteración del lenguaje funcional o con alteración del lenguaje funcional. Entonces también puede haber estudiantes que pueden hablarte muy bien, pero que tengan mayor complicación en el área cognitiva o socioafectiva. Entonces, estos son los dos tipos que podemos encontrar dentro de lo que nos mencionan y tenemos que identificar más que todo cuáles son estas características que encontramos en cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí vamos a ir viendo algunas adaptaciones para el trastorno del espectro autista. ¿Qué tengo que adaptar específicamente? En el caso de las adaptaciones curriculares, nos dice que proponen un modelo general de adaptación curricular desde una adecuación del currículum a las necesidades educativas de cada niño, niña, teniendo como objetivos generales que tenemos que priorizar en ellos, uno, la comunicación fundamentalmente, ¿no? Sabemos que mm, a veces, aunque ellos tengan una comunicación muy fluida, pero tenemos que hacerles dar cuenta de otros aspectos, además del de la comunicación. No nos olvidemos que en el ámbito de la comunicación no es solamente la palabra, también está el contenido, está el ritmo, está lo que es el contexto, está lo que es la identificación de ciertas características lingüísticas, los espacios, entonces también dentro de ese ámbito, aunque ellos tengan una fluidez, pero también hay que enseñarles a tener una comunicación efectiva, ¿ya? La socialización prioritariamente. Dependiendo del autista, también nosotros tenemos que hacer que esto sea una de las necesidades fundamentales, ¿no? A veces sí él es muy sociable, pero también tenemos que hacer la sensibilización con sus demás compañeros para evitar lo que es ridiculizarlos o minimizarlos o discriminarlos. Entonces, a veces no es solamente el individuo, ¿no? Sino también el de la otra comparte para que podamos hacer que eso también se sienta que puede ser sociable, porque también a veces no es que él no quiere ser sociable, sino que no existen las condiciones necesarias para generar estos ámbitos de socialización. La comprensión de órdenes o pensamientos. También es fundamental el desarrollo del ámbito cognitivo, eh, más que todo dentro de las habilidades de atención, las habilidades de comprensión, porque como les dije, si la comunicación puede ser efectiva, tiene fluidez verbal, pero no está comprensión, una cosa es la expresión y otra cosa es la comprensión. Entonces tenemos que jugar también con estas dos áreas, ¿no? Que pueda expresarlas, pero también que logre comprenderlas.
El control de comportamientos estereotipados. A veces ese es el mayor identificativo de estos estudiantes, ¿no? El hecho de que tienen ciertas o ecolalias cuando hablan o estas estereotipias que también, por ejemplo, el movimiento, el chasquido, el moverse, el estar siempre con ciertos tipos de estereotipas que hacen que los estudiantes puedan llegar a generar, pero no es que ellos lo hacen por, es una parte de su autorregulación emocional que realmente lo necesita, ¿no? Pero de que enseñarle a que estos comportamientos tengan que tener cierto tipo de, como hace rato les decía, no puedo hacer que el estudiante se pare y se salga, no tengo que enseñarle que una imagen, un pictograma, una foto que me diga a dónde quiere ir, qué necesita, que no sea que yo me quiero parar y me voy, no, tengo que hacer que él genere un comportamiento adecuado de comunicación conmigo, ¿no? Y también nos dice que dentro de las adaptaciones curriculares están, por ejemplo, las de acceso al currículo. Hay que utilizar estas formas de comunicación alternativas que ya habíamos visto. También elaborar horarios que validan, ¿no? Lo que es para orientar en los estudiantes lo que es el tiempo, el espacio para anticipar actividades y los cambios necesarios. En adaptaciones metodológicas es fundamental desarrollar conductas alternativas funcionales en lugar de acciones estereotipadas, lo que decíamos aquí, el control de comportamientos. Aprendizaje por medio de lo que son las técnicas de modificación de conducta como moldeamiento por aproximaciones sucesivas, encadenamiento o análisis de tareas. Esto más que todo se hace mediante imágenes donde se le tiene que mostrar, por ejemplo, el control de cuando hace algunas cosas buenas, cuando hace qué consecuencias puede haber si hace cosas malas, ¿no? El analizar las consecuencias, el analizar las tareas. Generalmente estas técnicas se utilizan en actividades cotidianas. Aquí es como yo les decía que esto tiene que ser un caso, un trabajo más que todo con mucha participación de la familia. Aplicar los aprendizajes adquiridos a otros contextos, desarrolla la capacidad de imitación, propiciar experiencias de juego, propiciar actividades diversas y ajustadas a los intereses y competencias del estudiante, también generar situaciones que favorezcan la expresión de diferentes sentimientos y emociones. Lo principal es que él logre conocer sus emociones, ¿no? El reconocimiento de dichos sentimientos va a ayudar a que él también tenga estos sentimientos de empatía. Y también él puede asumir cuándo es que tiene que controlarse y no llegar a una histeria o no llegar a una ira, ¿no? Entonces, generar mediante diferentes tipos de conocimientos de las emociones que le podemos hacer enseñar, ¿no? En casi todos los casos es necesario realizar adaptaciones curriculares significativas. En las evaluativas nos dice que son casi todas para las demás, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros podemos generar una evaluación. También depende del contenido. Puede ser diferente tipo de evaluación. Puede ser mediante dibujos, puede ser mediante que él señale, puede ser mediante que él complemente la palabra, puede ser mediante que si él le gusta tener hiperfoco, hacerle sopas de letras para que él identifique todas las palabras. Existe un sinfín de formas de evaluación, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que no facilitarle las respuestas, sino que facilitarle la comprensión de ese tipo de actividad para que él sepa que tiene que aprender a retener, atender. La memoria es fundamental fortalecer en estos estudiantes y en nosotros que nosotros reconozcamos que las estrategias que hemos aplicado puedan tener un producto, ¿no? Objetivos y destrezas con criterios de desempeño. Estas se modifican según la competencia curricular con el estudiante. Y hay adaptaciones de los elementos centrales del currículo. Un currículo basado en los siguientes criterios. Debemos buscar objetivos adecuados a la evolución del niño.
Esto también es un punto fundamental que les quiero hacer recapitular. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, así también como la evolución del desarrollo físico del estudiante va de acuerdo a sus parámetros normales, también es la evolución que puede ir teniendo el niño de acuerdo a sus necesidades o habilidades que ha ido fortaleciendo. Entonces es fundamental que una de las estrategias sea un trabajo integrado, que podamos ir generando esta concadenación para decir, bueno, hasta aquí yo lo dejé y aprendió esto, ahora te toca y ahora fortalece estos aprendizajes. Esa comunicación es básica y fundamental. Objetivos funcionales. Más que todo debemos buscar unos objetivos que promuevan la mayor autonomía posible y el trabajo autónomo dentro de estos estudiantes. Eh, Se puede brindar mayor énfasis en estos objetivos de acuerdo a la evolución del niño, ¿no? Porque también no podemos seguir con estos objetivos ya si es un estudiante, por ejemplo, de acuerdo a las características que ustedes vean, tenemos que desarrollarle otro tipo de objetivos pero que sí, siempre estén basadas en que le brinden mayor autonomía, porque no nos olvidemos que el primer criterio de evaluación de un niño con autismo, con autista, eh, es el cuán grado de ayuda necesita para desarrollar sus actividades. Y mientras más autónomo sea, el grado de autismo es más leve. Objetivos siempre adaptados al potencial evolutivo de cada niño con autismo. Habrá que mantener los aprendizajes adquiridos con la finalidad de que sirvan de referente a otros contextos más naturales. Estos aprendizajes que él adquiere a veces son muy efímeros, pero si es que nosotros trabajamos junto con la familia, que también a veces es un punto débil dentro de nuestro trabajo, porque a veces las mismas familias no tienen el tiempo, algunas familias, pero hay otras que la mayoría son muy comprometidos con sus hijos, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, el trabajo de colaboración que se puede tener en ambas partes es fundamental para que estos conocimientos y esta rutina de que la estudiante tenga que hacer las actividades, pueda tener sus propios materiales, se pueda reforzar en la casa, podamos porque, por ejemplo, ahora que están en vacaciones los estudiantes, como todos los estudiantes, pues no vamos a tener que nuevamente volverles a hacer una retroalimentación. Pero en el caso de los estudiantes con TEA, a veces es como que empezar nuevamente, ¿no? Pero si ya lo sabías, ya a veces pasa, por ejemplo, el más básico, ¿no? El que ya sabía que ir a tocar la figura del baño y podía salir, pero en la casa no hay eso. Entonces, en la casa el niño se acostumbró a ir corriendo y hacer donde puede o como quiere. Vuelve a la escuela o con la unidad y estamos otra vez, ¿no? Y el niño se sale corriendo y estamos, pero ya te había enseñado. Entonces, esos aprendizajes son fundamentales que conversemos con la familia de que tiene que tener los mismos tipos de adaptación, tanto en el colegio como en la casa para que sigamos con este tipo de objetivos, porque si no va a ser como una lucha de, como quien dice, ¿no? Un carretón con tres ruedas. Y la rueda que es más fundamental no va a estar ahí y es siempre más un proceso más largo. También dentro de las adaptaciones de los elementos periféricos, nos hablan de establecer, por ejemplo, uno de los fundamentales es un contacto ocular. Siempre fortalecer eso, ¿no? Hacer actividades en las cuales se puede establecer esto, hablar de una manera clara y sencilla, facilitar los aprendizajes de manera gradual, aplicación de actividades de autonomía personal, aplicación de actividades psicoeducativas, aplicación adecuada del sistema de refuerzos. Los refuerzos, como les digo, pueden ser refuerzos positivos o también refuerzos negativos, ¿no? Para eliminar algunas conductas inadecuadas. También hay que incidir en los siguientes aspectos. Uno, que siempre esté participar, ¿no? Que esté presente con otros. Discriminar, que siempre esté señalando, tocando, coger los objetos o brindar.
Comunicar, establecer pautas de interacción social. Son aquellas adaptaciones que también nosotros podemos tomar en cuenta para desarrollar o fortalecer elementos periféricos. En cuanto a las adaptaciones de acceso, que ya los hemos venido mencionando y no son muy diferentes, pero para el caso específico de los niños con autismo están los materiales y elementos, ¿no? Aquellos elementos de la unidad o centro deben tener un sentido funcional y estar muy estructurados. Es como les digo, el aspecto funcional, que todo lo que nosotros tengamos que le ayuden. Con decirles que en algunas unidades se pone hasta el proceso, como cuando nosotros nos decían cómo lavarnos las manos para el caso del COVID, ¿se acuerdan? O para el caso de la influenza. Nos ponían unas pancartas donde decía que no es que nosotros agarramos el jabón y ya. Tenemos que agarrar, tenemos que frotar los deditos, y el dedito gordito, que entre los deditos, ese proceso nos ayuda a dar un sentido funcional a lo que queremos lograr, ¿no? Asimismo, por ejemplo, ponen, ¿no? En los baños cómo es que tienen que utilizar, ¿no? Primero abrir la llave, meter las manos, chorrear el agua, utilizar el jabón, lavarse las manos, dejar el jabón, secarse la toalla. Ese sentido nos ayuda a que tengamos una estructura de una acción. A veces, tal vez nosotros lo veamos pero le estamos haciendo le estamos, algunos no nos dicen, pero le estamos complicando. Si él tiene que aprender a hacerlo de una manera autónoma, lo va a hacer, lo va a lograr, pero si nosotros le damos esta estructura al inicio, él va a saber la rutina, va a saber la estructura y a la par del tiempo ya no lo va a necesitar, ¿no? Pero si en caso nosotros no tenemos, él puede venir y hacer una cosa o al final ni siquiera saber cuál es la función de de esa lavamanos. A eso nos va con esto de adaptación de acceso. La descripción, los cuadernos de comunicación son un soporte ideal para aquellos usuarios que necesitan un número significativo de imágenes o pictogramas superior a los que puede contener un tablero de comunicación. Entonces, estas agendas o cuadernos de comunicación también son bastante adecuadas para que ellos se puedan comunicar con su entorno. Y obviamente lograr una comunicación funcional dentro de un entorno más inmediato. Y aquí vamos a ir viendo casi finalizando un ejemplo de planes con adaptaciones curriculares en el nivel primaria. Y esta es una más que todo una adaptación de una curricular en primaria, ¿no? De una adaptación en un PDC, donde aquí ya se puede identificar más que todo, como ustedes ven, acá dice Plan de desarrollo curricular, aquí están los datos referenciales, el objetivo holístico y aquí abajo ya se puede identificar cuál es la adaptación de objetivo holístico de nivel, en este caso a una niña con síndrome de Down, ¿no? Y aquí ya menciona todo lo que queremos hacer en base a este objetivo holístico. Aquí ya podemos ver cómo es que este objetivo holístico nos sirve para poder adaptar nosotros de una manera adecuada para el caso de esta estudiante. ¿Mm? Aquí vemos cuándo están todas las áreas que se van a desarrollar dentro de este plan. Aquí también podemos ir viendo ya los contenidos que se van a desarrollar en cada área. Y dentro de lo que vamos a ver el plan de acción, es donde se refleja más que todo lo que nosotros vamos a ir poniendo, donde se ve lo que es la práctica, las adaptaciones de orientaciones metodológicas que en este caso se plantean, los materiales educativos, las adaptaciones de los recursos, medios y materiales que están utilizando para el caso de esta niña, los criterios de evaluación y aquí también se pone adaptaciones, criterios de evaluación. Entonces, para cada uno de estos componentes se realiza su propia adaptación para esta estudiante dentro de su PDC. En teoría, aquí están sus diferentes, lo que es el ámbito de práctica, teoría, la valoración, y ahí también contamos con su plan, su adaptación en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de evaluación, en las
en las cuatro áreas, ser, saber y decidir, también las tenemos aquí sus cuatro adaptaciones. También en el ámbito de producción, por ejemplo, podemos leer que aquí dice que van a elaborar las guías de observación que deben tomar en cuenta la descripción de cantidad de sitios y biodiversidad, mientras que en el área de adaptación dice elaborar gráficas, guía de gráficas de observación. Planteamos y dibujamos y collage de pisos ecológicos, preservación del agua y climas en la ciudad de La Paz. Producto, aquí están los productos tangibles, aquí están las recomendaciones para la atención a niños y niños con dificultades o discapacidad. Aquí ya vemos cuáles son las recomendaciones para niños y niños con atención dispersa y dependiendo del grado, adaptaciones ambientales o de espacio, adaptaciones metodológicas. Por ejemplo, dice hacerle participar en clase, animarle a hablar, y todo lo que podemos ir observando en base a las recomendaciones que se ha brindado dentro de este. Este sería un ejemplo claro cuando nosotros mencionamos, tenemos que visibilizar lo que es una adaptación curricular, ¿no? Dónde se plasma dentro de lo que es un plan de acción, con cómo se visibiliza, cómo voy a hacer las adaptaciones curriculares, en cómo en las adaptaciones se van a hacer, de qué tipo de acceso, de ambiente, de material, de personal, los tipos de evaluaciones que yo les voy a desarrollar y aquí todo eso se visibiliza y con las recomendaciones correspondientes. Esa sería una de las adaptaciones, un ejemplo claro que yo les puedo brindar para que tomen en cuenta, ¿no? Pero como han visto, hemos venido desarrollando desde lo que es una adaptación en el ámbito de especial, que es una adaptación en el ámbito de lo que es el TEA, qué se debe hacer, qué tipos de adaptaciones debemos de realizar. Y finalizamos con esto, ¿no? Con este ejemplo de este plan de adaptación, más que todo, para el caso de forma, mostrar e identificar en la teoría, en la práctica, cómo es que se plasma todo este contenido. Y estaríamos finalizando con todo este bagaje de información que se les ha brindado el día de hoy. Como les dije, era hablar de todo lo que son las adaptaciones curriculares dentro del ámbito del TEA y hemos abarcado un poco más hablando desde un ámbito de educación especial, desde un ámbito normativo, desde lo que es plasmarlo en una forma teórica, los tipos de adaptaciones que podemos tener, para qué nos van a servir cada adaptación y específicamente en el TEA. ¿Alguna duda, consulta? Estaríamos culminando nuestra sesión del día de hoy. Si alguien tiene también alguna experiencia en base a esto de las adaptaciones y también alguna identificación o debilidad de estas adaptacionciones o fortaleza, porque a mí me parece que dentro de lo que es el ámbito educativo nos ayuda más que todo, ¿no? A tener, como les dije, una guía y estas guías de orientaciones son muy importantes porque en los primeros años, cuando nosotros tenemos estos estudiantes, tienen diferentes características, pero a la par que nosotros vamos aplicando estas adaptaciones, con el tiempo nos volvemos casi como quien dice expertos, ¿no? Expertos en el ámbito de que podemos identificar, modificarla en el momento, improvisar de cierta manera, adecuarla, no improvisarla, ¿no? Sino adecuarla en esa situación y al momento de tenerlo ya volverlo a replantear o volverlo a realizar, ya tenemos más que todo, más complementos que brindarle para que sea una adaptación muy adecuada, ¿no? Y a veces tenemos esta capacidad de tener adaptaciones que nos han servido de una manera significativa en el ámbito de lo que es el aprendizaje de estos niños.
Espero que toda la información que se les ha venido brindando hasta el momento les esté dando bastante información para poder generar. Ya hemos visto desde lo que son las estrategias, hemos ido viendo desde los diferentes niveles. Ahora estamos culminando con todo, como dónde vamos a plasmar todas estas estrategias, todas nuestras técnicas dentro de un ámbito teórico y formal y que nos lo solicitan, ¿no? También desde un aprendizaje significativo, una adaptación, perdón, una adaptación significativa, una adaptación no significativa y hasta qué grados, niveles tenemos que llegar también para una aprobación de de estas propuestas también, ¿no? Muy bien. Entonces sería todo lo que se les puede el día de hoy. Te estaríamos culminando nuestra sesión. Y a partir de la siguiente semana ya va a ser una semana asincrónica, si no tengo mal entendido, donde ya vamos a ir desarrollando todo lo que hemos ido viendo en estas 4 sesiones que hemos desarrollado. A veces el tiempo es bien cortito, tendríamos que especificar un poquito más, ¿no? Pero el tiempo se nos reduce. Pero esperemos que les haya brindado con todo y también la plataforma que también ustedes pueden volver a revisar el material, puedan tener todas las diapositivas que se les está presentando. Entonces, ustedes ya pueden volverlas a revisar con más detalle para poder también utilizar esta información en base a su ámbito laboral o en base a las necesidades que ustedes requieren. ¿Tenemos dudas, consultas para la siguiente semana? Ninguna. Muy bien. Entonces, las actividades yo creo que las voy a estar subiendo hasta el fin de semana o hasta que me soliciten. Hoy es miércoles, yo creo que hasta el viernes, para que ya la siguiente semana tengan todas las actividades que ustedes tendrían ya que ir haciendo para poderlas subir a plataforma. Les ruego, por favor, háganlas con bastante, seguro que va a ser de investigación, va a ser de análisis, de reflexión en algunos casos y tal vez de poner en práctica todo lo que hemos ido viendo, ¿ya? Entonces váyanlas haciendo con calma, no se retrasen y les deseo todo lo mejor para que podamos terminar este módulo con mucho éxito y estén listos con bastante información para continuar este proceso con el siguiente módulo, que sé que también va a ser muy productivo para que todos ustedes tengan más, complementen más conocimiento, que es lo que creo que a ustedes les va a favorecer bastante en el ámbito en el cual se desempeñan. Muy bien, no, entonces no hay más que decir. Me despido. Un gusto, un saludo. Nos volvemos a encontrar tal vez en otra oportunidad y nos despedimos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Se abrigan mucho. Muchas gracias, Lice, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes por participar. Muchísimo. Y nos vemos Gracias, en otro Lice. día en adelante. Gracias, gracias, Lice. Bendiciones. Igualmente, Ana. Un gusto conocer. Gracias, distinguida, se lo agradece. Que Dios le bendiga grandemente. Igualmente usted, Darwin, muy participativo, muy colaborativo. Así es muy interesante pasar los cursos. Con todos ustedes han participado y son muy buenos participantes. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias, Licen. Excelente, excelente en su Gracias, sección. Licen. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Hasta la próxima.